Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACICI, para acercar el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía. Con la Universidad de Sheffield, que nos van a dar un taller sobre el maravilloso mundo de las proteínas. Las Semanas de la Ciencia y la Innovación constituyen un evento de difusión para toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACICI, para acercar el conocimiento científico innovador a la ciudadanía. Les dejamos con Adelina Acosta y Nelly Berrueta Ramírez. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues tomamos la palabra y vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver. Aquí. Vale. Bienvenidos a todos. Pues muchas gracias por la introducción. Y bueno, pues como he dicho antes, nada, no pasa nada. Estas cosas son cosas del directo y de las tecnologías. Y pues vamos a empezar. Y lo primero que queríamos pues explicar un poco es cómo se va a desarrollar la actividad, para que la gente esté orientada y se sitúen un poco en cómo va a ser la charla. La actividad pues va a durar 1 hora y media más o menos y habrá partes de charla y partes interactivas en las que todo el mundo podrá participar. Y las partes interactivas se harán a través del móvil, o sea que pónganse el móvil a mano que vamos a necesitarla. Si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirla en el chat o pedir la palabra y pues una de las dos estará pendiente del chat, seguramente sea Nelly. Luego, por favor, si pueden mantener la cámara encendida para hacer que la interacción sea más fluida y eso nos permita a nosotros pues tener un poco más de, de sensación que estamos eso en la misma habitación a pesar de la distancia. Y a menos que pidas la palabra, pues el micrófono sí, por favor, manténlo apagado. Luego este es un espacio participativo en el que queremos tratar de dar voz a todas las personas que nos acompañan, así que esperamos que sea un lugar de respeto, donde se utilice un lenguaje correcto tanto en el chat como al preguntar. Y por favor, no tenga vergüenza, participa, que lo hemos hecho con mucho cariño y realmente pensando en que participen todos. Vale. Pues ahora nos vamos a presentar brevemente. Hemos pensado que sería bueno ilustrar dónde estamos. Pues estamos aquí. Esto es Sheffield y esto es pues Canarias. Pues estamos aquí justo en el medio de la isla de Gran Bretaña. Está la universidad de donde estamos ahora mismo hablando para ustedes. Estamos en una habitación que se encuentra en alguna parte de este edificio. Y bueno, y un poco para contarles quiénes somos. Yo pues soy Adelina, soy palmera, pero llevo muchos años fuera de las islas persiguiendo una carrera de ciencias. Empecé estudiando química y después de estudiar química me puse a estudiar proteínas por espectrometría de masas y llevo pues cerca de, no sé, 15 años o algo así estudiando proteínas por espectrometría de masas en diferentes ámbitos. Y bueno, y en diferentes lugares, porque he estado en Francia, donde hice la tesis, he estado en Suiza, ahora estoy aquí, estuve brevemente en Estados Unidos, así que yo creo que para resumir, pues soy una palmera o una canaria que voló y se ha puesto a pasear a través de la ciencia. Nelly. Hola, pues yo soy mexicana, hice mi licenciatura en Guadalajara, Jalisco, en química, farmacia y biología. Después me interesé mucho por la genética y la biología molecular, así que vine a Sheffield a hacer una maestría en genética humana y ahorita estoy haciendo un doctorado en biología molecular y biotecnología. Y pues parte de mi proyecto
involucra el trabajar con proteínas. Yo intento encontrar proteínas que puedan interactuar con mi proteína principal. Es una proteína que no es producida bueno, hay personas que no producen esta proteína y entonces tienen una enfermedad que se llama atrofia espinal muscular. Y como hay mucho que no se sabe de esta enfermedad, no se saben los mecanismos ni por qué ocurre, entonces por eso es importante para mí encontrar interactores que me muestren un camino más claro de qué es lo que está pasando para poder ofrecerles a los pacientes un mejor tratamiento. Gracias, Nelly. Bueno, y vamos a seguir. Y lo primero que vamos a hacer para romper el hielo es hacer una pregunta a la audiencia. Y quiero que cojan el móvil y que con el móvil vayan a esta página web, www.menti.com. Y allí se van a encontrar un espacio en el que tienen que poner un código y donde poner cuáles son las 3 cosas que te vienen a la mente con la palabra proteína. Vale. Y vamos a ver qué pasa. Vale, filete, soja. A ver, ¿alguien más? Biología, COVID, carne, el cabello, moléculas, fitness. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos 4 participantes. A ver, ¿alguien más? Lo que toman los deportistas. Más carne. Okay. Suplementos, células, ADN. Interesante. ¿Alguien más? Vale. Bueno, pues esto es como un poco para tener una idea de cuál es la percepción que ustedes tienen de las proteínas. Ya verán que muchas de las cosas que han nombrado en el juego este, pues van a aparecer durante la charla y luego hay muchas otras que yo espero que vayan a descubrir. Vale. Pues, ¿qué son las proteínas en realidad? Pues las proteínas son macromoléculas biológicas que están compuestas por la unión de aminoácidos. Y hay 20 aminoácidos diferentes. Y cómo se ordenen esos aminoácidos y la cantidad que haya es lo que define la identidad de la proteína. Entonces, un aminoácido es esta molécula que tiene estas características, tiene un grupo amino, que es este nitrógeno con 2 hidrógenos, y tiene un grupo ácido, que es el grupo este carboxilo COOH. Lo que hace la diferencia entre los 20 aminoácidos es este grupo, que lo representamos con una R, pero pueden ser grupos funcionales muy diversos, 20 diferentes, y en función de qué grupo funcional sea, pues tenemos un aminoácido diferente, y estos son los nombres que los podemos representar con una letra o con 3 letras. Y pueden ser lisina, leucina, fenilalanina, cisteína, histidina, valina, metionina. Y pues esto sería la representación de una cadena de aminoácidos que forma una proteína. Esto lo podemos mirar de una manera lineal, pero en la realidad las proteínas no forman un hilo lineal de perlas de aminoácidos. Lo que forman es
algo que tiene 3 dimensiones. Las proteínas se pliegan y estos aminoácidos hacen forma de hélice, formando lo que llamamos pues hélices alfa y hojas beta. Y más o menos tiene un aspecto así, o puede tener un aspecto así. No son las únicas macromoléculas que hay en el cuerpo, sino que cuando pensamos en la biología hay más de un grupo de macrobiomoléculas. Tenemos también lípidos, azúcares o glúcidos y los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Y se trata en biología de hacer un trabajo de equipo. Entonces la biología, la vida, funciona porque todas estas macromoléculas hacen un trabajo de equipo entre ellos y porque interactúan y hacen que las cosas pasen. Ahora vamos a ver un poquito más. ¿Y de dónde vienen las proteínas? Pues las proteínas vienen inicialmente del ADN. La secuencia del genoma es lo que define qué proteínas van a producirse, pero no es tan sencillo. Empezamos por la secuencia de ADN, que a través de la transcripción se convierte en una secuencia de ARN, y a partir de esta secuencia de ARN, a través de una traducción y unas modificaciones posttraduccionales, se generan las proteínas. Si lo explicamos de otra manera, lo que tenemos en el ADN es muchísima información teórica, un montón de información que está ahí almacenada y que tenemos de alguna manera que desglosar o que entender cómo podemos ser capaces de llevar esa información a una actividad. Porque mientras está aquí teoría, digamos en estos libros, pues no hay actividad, simplemente está la información guardada. Una vez que podemos entender cómo generar la actividad, lo que hacemos son generar las proteínas, que aquí lo hemos representado como otro equipo de proteínas, o en este caso de profesiones, muy especializadas, y cada una de estas proteínas tiene una función muy concreta y sirve para llevar a cabo una función particular dentro de esa biología de la vida. ¿Cuál es la importancia de estudiar las proteínas? Si pensamos en el cuerpo humano o en el ser humano, tenemos alrededor de 20.000 genes. Cuando pasamos estos genes a ARN, eso se convierte en cerca de unos 100.000 transcritos, se llaman. Y cuando pasamos estos transcritos a proteínas especializadas, tenemos más de 1 millón de proteínas. Con lo cual, si nos quedáramos simplemente estudiando el ADN, nos perderíamos muchísima información. Y es necesario estudiar biología a nivel de proteína, porque son esas funciones específicas y esa diversidad lo que nos hace entender cómo funcionan realmente las cosas y lo que está pasando. ¿Y para qué sirven las proteínas? Todas esas funciones específicas. Pues hay muchísimas funciones. Una puede ser de defensa, como los anticuerpos. Entonces aquí tenemos la estructura real de un anticuerpo, y aquí pueden ver esas hojas beta, que son como esas láminas que se forman en la estructura. Y pues de defensa no solo son los anticuerpos, hay por ejemplo el veneno de muchas serpientes, también es de origen proteico, o pues hay las toxinas bacterianas, o muchas, no solamente nosotros, sino en otro tipo de organismos. También tenemos funciones hormonales, como por ejemplo la insulina, que la insulina pues tiene una función hormonal, pero también hay otras, y sirven las hormonas para regular la función de ciertos órganos en el cuerpo y permitir que todo esté equilibrado. Y particularmente la insulina pues es una proteína conocida porque se obtuvo el premio Nobel de Química, porque fue la primera proteína de la que se dedujo su secuencia, de la que se pudo estudiar su secuencia o dilucidar su secuencia. Y esto lo hizo Frédéric Sanger, por el que obtuvo el premio Nobel de Química en 1955. Entonces es una proteína de referencia muy importante a nivel histórico. Tenemos también funciones enzimáticas, que esto sería como una costurera, me gusta pensar a mí, que es como que le llegan cosas y ella tiene que deshacer y rehacer y montar y desmontar y bueno, y formar cosas que lo que le llega al principio no tiene nada que ver con el resultado final. Y pues tenemos, por ejemplo, sobre todo las enzimas digestivas. La pepsina, que es una
una proteasa, o sea, esta proteína digiere otras proteínas, pero también tenemos lipasas que digieren lípidos y otro tipo de proteínas. Tenemos proteínas con función estructural, que pueden ser el colágeno. Entonces, las proteínas con función estructural lo que hacen es que tienen una función de sostén y de firmeza en los tejidos, y son muy importantes. Tenemos proteínas de transporte, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno. O, por ejemplo, tenemos también las proteínas que transportan electrones o transportan pues, otro tipo de moléculas y son también muy importantes. Proteínas que sirven de canal, y esto sirve para llevar, a través de ese canal se permite la circulación de una parte a otra de la célula o del interior al exterior de la célula y viceversa. Tenemos proteínas motoras, como la actina. Entonces, la actina es una de esas proteínas súper importantes en los músculos, que hace que los músculos se contraigan y se relajen. Otra proteína importante sería la miosina. Y todas estas que ven aquí son las estructuras reales. Luego también tenemos función receptora, que por ejemplo es cuando se unen la proteína a otra molécula y esa unión tan específica, porque es muy, muy específica, hace que empiece un mecanismo biológico importante o muy específico. Por ejemplo, este es el receptor de la vitamina D. Y pues así hay más funciones. ¿Y cómo son las proteínas? Pues ya hemos visto algunas estructuras, pero como esta charla va del maravilloso mundo de las proteínas, pues vamos a entender un poquito por qué hemos mirado nosotras las proteínas desde ese punto de las maravillas, ¿no? Las proteínas como algo maravilloso. Pues las proteínas pueden ser como las que hemos visto, pero puede haber proteínas así, con mucha simetría, con geometrías diversas. Aquí tenemos, por ejemplo, estos ejemplos que tienen pues un eje de simetría pues bastante claro. Pero tenemos cosas que también parecen así, como esta que puede ser o un triángulo o un hexágono de lados irregulares. Tenemos esta que puede ser así como un diamante quizás, un pentágono, un hexágono o un hexágono así en dos partes. Y ahora lo que me gustaría es que se pararan a pensar un momento en que ustedes y nosotros y las plantas y los animales estamos hechos de estas estructuras tan bonitas. Estamos hechos de estas estructuras con simetría y con geometría. Y a ver cómo les sienta eso. ¿Qué papel tienen las proteínas? Pues las proteínas tienen el papel ese de definir las características de los seres vivos en un momento determinado, en un entorno determinado. Por ejemplo, pues aquí tenemos una larva de mariquita y tenemos pues la mariquita. Entonces, la información genética, los genes de la larva y de la mariquita son los mismos. Lo que hace que se vea así o así es el trabajo que hacen las proteínas y la expresión de esas proteínas. Tenemos el mismo caso cuando vemos que un gusano pasa a ser mariposa. La información genética es la misma, pero las proteínas son lo que hace que pase de convertirse de gusano a mariposa. Y si nos vamos al mundo vegetal, pues podemos pensar en una semilla. Tenemos una semilla con una información genética y cuando la plantamos y crece la planta, la información genética sigue siendo la misma. Pero son las proteínas de la semilla las que han hecho esa evolución y las que han hecho que se genere la planta. Y a lo largo de toda nuestra vida, por supuesto, pues desde que somos pequeños hasta que crecemos, tenemos la misma información genética, por eso podemos estudiar el ADN y de quién venimos y relaciones familiares, pero pues son las proteínas las que hacen que a lo largo de nuestra vida cambiemos. Y simplemente como anécdota, cuando somos mayores y tenemos el pelo blanco, es porque la proteína que genera la melanina del cabello deja de funcionar. Entonces esto es como un ejemplo muy,
muy visual de cuando una proteína deja de funcionar, su función ya no se lleva a cabo, hay algo que cambia. Y en este caso, pues es el color del cabello. La melanina ya no se genera, por lo tanto el cabello se queda blanco. Y ahora vamos a pensar dónde las podemos encontrar en el día a día. Y hemos hecho un vídeo que vamos a ponerlo, a ver qué les parece. Bueno, pues esto es la historia de Filomena. Vamos a ver a dónde nos lleva Filomena. Vamos a pasar por lo que hemos visto en el vídeo. Pues proteínas en la alimentación. Hemos visto a Filomena, que estaba comiendo, obviamente, durante el día. Y bueno, aquí el mensaje que queremos, yo creo que pasar es que hay mucho, cada vez menos, ¿no? Pero hay mucho esta idea de que los productos cárnicos son los únicos o los que más proteínas contienen, y pues sí, pero no son los únicos. O sea, tienen un alto contenido en proteínas, pero no son los únicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar información de contenido en proteínas y hemos escogido algunos alimentos que yo sé que se comen mucho allí en Canarias, y un poco para tener valores de referencia, ¿no? Entonces, estos son pues alimentos de origen animal. Pues la gelatina, por supuesto, tiene un contenido muy alto, luego pues el conejo, el chorizo, pues solomillos de cerdo o el paté, de origen, alimentos de origen de aves, o derivados lácteos, también tenemos muchos. Luego tenemos, a ver, aquí. Tenemos los animales que vienen del mar, que pueden ser allí pues el bacalao, salado, o las anchoas, salmón ahumado, sardinas, atún, y vemos también los contenidos en proteína, que son bastante comparables a los alimentos de origen animal, mamíferos y aves, me refiero. Luego tenemos los alimentos que vienen de los vegetales. Entonces, por ejemplo, tenemos el altramú o chocho, las pipas, los frutos secos, sésamo y algunas semillas. A ver, aquí tengo esto. Vale. Luego las legumbres, judías, lentejas, frijoles, alubias, garbanzos.
los granos, la avena, el trigo, el gofio también aparecía en la lista, así que me parece interesante ponerlo. Supongo que el gofio depende de con qué cereal esté hecho, pero en la lista no lo ponía de qué estaba hecho, pero bueno, como valor orientativo yo creo que se puede utilizar. Las verduras, ya vemos que con las verduras los porcentajes sí que son mucho menores. Y luego me parecía interesante también entender el contenido en proteínas de los condimentos y las hierbas, porque se usan mucho en la comida y pues cuando a lo mejor tu plato pues no es tan rico en proteínas, pues a lo mejor pues puedes ayudar pues utilizando condimentos y otras especias que también tienen mucho. Y la verdad es que Nelly y yo pues no somos especialistas en nutrición, pero la nutrición sí que es un tema que nos interesa mucho. Y pues lo que queremos, yo creo, transmitir es que el contenido en proteínas es muy importante, pero lo que es importante es tener una dieta equilibrada. Y en esa dieta equilibrada, pues buscar o entender que hay otras fuentes de proteína. Y eso es bastante importante. Y luego para acabar, a lo mejor también tener en cuenta en los tiempos en los que vivimos, en los que necesitamos pues tener en cuenta otros recursos que influyen en la alimentación, es por ejemplo cuánta agua se necesita para producir los alimentos. Y este es un esquema de la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, en los que pues en el diagrama vemos, por ejemplo, que generar 1 kilo de carne de ternera, por ejemplo, utiliza 15.000 litros de agua. Y si pensamos en las lentejas, pues vienen por medio kilo, entonces pues sería 1 kilo de lentejas, pues 50 litros de agua. Entonces la diferencia es muchísima. Y a lo mejor pues en los momentos en los que estamos viviendo ahora, con todo lo que está pasando en el planeta, pues tendríamos que plantearnos igual también este tipo de información a la hora de escoger con qué llenamos nuestro plato. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Nelly. Ay, gracias. Tenemos una pregunta de Juan Flores que pregunta que si las proteínas están en cualquier tipo de ropa o solamente si es de piel animal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí hay varias telas o textiles que son hechos a partir de proteínas. Y bueno, ya Adelina les contará un poquito más acerca de esto. Y bueno, como ya vimos en la historia de Adelina, no nada más las proteínas las podemos encontrar en la industria en los alimentos, pero también en la industria cosmética. Todos los productos, o bueno, muchos de los productos que utilizamos para cuidar nuestra piel, nuestro cabello y las uñas, contienen, están enriquecidas por proteínas que tratan de reparar, de proteger o de complementar el contenido de proteínas que tiene nuestro cuerpo de manera natural. Por ejemplo, para la piel, la parte más externa de la piel, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, se le llama epidermis y está constituida básicamente por un 80% de queratinocitos, que son células que producen queratina. Y esta queratina forma como una especie de lámina o capa protectora sobre nuestra piel y es la que hace que, bueno, nos protege contra el medio ambiente, contra microorganismos, contra el agua, es repelente contra el agua. También, por ejemplo, en la parte media, aquí en el dibujo podemos ver en la dermis, la parte media de la piel, donde están todas las glándulas y los vasos sanguíneos. En esa parte se encuentran fibras de colágeno y de elastina. El colágeno es un poco más firme que la elastina y actúa como sostén para la piel, para que no se caiga y no se vea como flácida. Y la elastina son otras fibras que esas actúan un poco más como soporte y relleno y le proporcionan la elasticidad. Entonces, cuando tú tocas tu piel, puedes ver cómo esta rebota cuando
cuando dejas de presionar. Entonces es este tipo de elasticidad que la elastina provee, ¿no? Y con el tiempo, pues, las fibras de colágeno y las de elastina se van degradando o se van rompiendo y pues comenzamos a envejecer. Y por eso para los productos, para la piel, los productos como las cremas y serums y, bueno, todos los productos antiedad generalmente contienen colágeno y elastina. Y para el cabello y las uñas, como el cabello está constituido por queratinas, hay dos tipos de queratinas, queratinas blandas y queratinas duras. La piel tiene queratina blanda. El cabello, la parte del centro, contiene queratina blanda y la parte más externa o la cutícula está formada por queratinas duras. La diferencia entre estas dos queratinas es la cantidad de azufre que hay en la molécula. Entonces la queratina dura tiene más azufres, lo que hace la red un poco más, más estrecha, más compacta y hace que la proteína sea más dura. Las uñas igual están formadas por queratina dura y se forman por un proceso de queratinización de las células de tanto la raíz del cabello o de la raíz de la uña. Entonces, lo que ocurre es que estas células en la raíz, cuando nuevas células comienzan a nacer, las células nuevas empiezan a empujar hacia arriba a las células viejas. Entonces, esas células viejas comienzan a producir más queratina y comienzan a aplanarse y es como si se encimaran y se compactaran. Entonces, durante este proceso, las células nuevas comienzan a empujar todas estas células viejas y eso es lo que hace que la uña crezca y el cabello. Y bueno, para los productos en los que pueden encontrar queratinas adicionadas para el shampoo y para las uñas, pues para el cabello y para las uñas es en shampoos, suavizantes, mascarillas. También para el cabello hay muchos tratamientos de alaciado con queratina o si no pueden encontrar también shampoos o productos que tienen una mezcla de aminoácidos, no nada más la queratina en específico, ¿no? Y para las uñas, pues esmaltes y bases para las uñas porque al aplicarle la queratina hace que nuestras uñas no se quiebren tan fácil porque hay gente que tiene uñas quebradizas. Muy bien. Ahora, se preguntarán, ¿y de dónde vienen estas proteínas que se agregan a todos los productos que nos untamos por la cara y que nos ponemos en el cabello y en las uñas? Pues vienen de animalitos. Entonces, por ejemplo, la queratina viene generalmente de plumas de gallina o de lana de oveja o de pezuñas de ganado vacuno. Básicamente son las mismas partes en donde vimos que nosotros como humanos tenemos la queratina, los animales también. Y, y pues de esas partes es de donde se extraen, ¿no? Ahora, en situaciones un poco menos comunes, también se pueden extraer estas queratinas a partir del cabello humano. El colágeno, sabemos, bueno, si no lo saben, se los digo, está generalmente presente en nuestro cuerpo, en la piel, en los tendones, los huesos, el cartílago, y son los mismos sitios en donde están en los animales. Entonces se utilizan ganado bovino, ovino y porcino, y también las espinas y las aletas de pescado para la extracción de colágeno. Entonces pueden ver en nuestra muy bonita imagen que tenemos aquí, cómo este hombre está depositando muchísimos huesos animales que después pasan por un proceso de cocción y el líquido que sale de este proceso es lo que se utiliza para hacer las gomitas. Ya nada más le agregan saborizantes y colorantes para que se vean bonitas. La elastina igual se encuentra en ligamentos, arterias y venas del ganado bovino. Y bueno, el colágeno también se puede obtener a partir de hidrolizados enzimáticos, no nada más a través de un proceso de cocción. Y algo que es importante mencionar es que
Estas proteínas no se encuentran tal cual en una versión vegetal, sino que tanto la elastina vegetal como la queratina o lo que te puedan vender como colágeno vegano, etcétera, son proteínas hidrolizadas de maíz, de trigo, de soya y se utilizan como sustitutos. En el caso del colágeno específicamente, puedes encontrar suplementos que además de tener los aminoácidos que están presentes en el colágeno, también están adicionados con vitamina C, porque la vitamina C es un intermediario muy importante para la producción de colágeno en el cuerpo humano. Vale, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir tratando de ver, pues ya hemos ido un poco haciendo esa relación, ¿no? Lo que las proteínas donde nosotros las tenemos, pues los animales también las tienen, ¿no? Entonces, pues esas proteínas se pueden utilizar en la industria de materiales y históricamente pues han sido pues muy importantes, yo creo, para el desarrollo bueno, del, de las civilizaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues tenemos las fibras textiles, que son de origen animal, y esto va quizás a contestar la pregunta que había en el chat, son fibras proteicas. Y tenemos, pues, por ejemplo, el cuero, que procede de la piel de los mamíferos y tiene un tratamiento en el que primero se deshidrata muy bien con sal para evitar la putrefacción, y pues luego tiene diferentes tratamientos también de cocción y suavizarlo con enzimas y otros productos para que quede esta textura que es tan suave y tan agradable del cuero, ¿no? Luego tenemos el pelo. Pues el pelo, pues para hacer tejidos, ¿no? Las lanas, que puede ser de oveja, de alpaca, o el pelo de conejo también se puede hilar. Tenemos también las famosas cabras de cachemir, y pues todo esto son materiales que hay que esquilar el animal, y una vez se esquila el animal se lava la fibra y luego se hila, y a partir del hilo pues se puede o teñir o utilizarla natural para tejer. Y luego tenemos los filamentos, que son muy interesantes, que son las sedas, ¿no? Entonces tenemos pues el gusano de seda, muy famoso en La Palma, están las hilanderas que tienen la tradición de hacer seda. Y tenemos también este filamento que es de un molusco, que se llama Pinna nobilis, y a la seda que produce el molusco se le llama seda de mar. Y lo que es como un mejillón, y entonces en la parte del mejillón, donde el mejillón tiene como las barbas estas, pues este molusco tiene lo mismo, y las barbas pues serían esta imagen que tenemos aquí abajo, y a partir de esos filamentos pues se generan las sedas. Y lo primero que nos viene a la mente seguramente es que todos estos materiales los utilizamos para vestirnos, por eso hablaba seguramente en el comentario de telas, ¿no? Pero no solamente se utilizan para vestirnos con ellos y abrigarnos. Por ejemplo, hay muchos instrumentos de percusión que están hechos con cuero, y eso tiene que ver con la resistencia y las cualidades acústicas del cuero, ¿no? La elasticidad esa y la resistencia de la piel y sus cualidades acústicas. Por ejemplo, en el caso del pelo, pues tenemos que también se utilizan para aislante térmico y acústico en construcción de viviendas. Entonces, pues igual que nosotros lo utilizamos de abrigo, pues en construcción también se utiliza, y son pues materiales naturales que son pues muy valorados, la verdad. Y para el que se lo esté preguntando, las fibras textiles que son de origen vegetal son las fibras celulósicas. Entonces tenemos fibras proteicas animales, fibras celulósicas vegetales. Y serían, pues, por ejemplo, el algodón, el lino, ahora no me viene ninguna más a la mente, pero vaya, mayormente esas dos. Y bueno, vamos a seguir. Tenemos unas preguntas. Florencia Ortigosa pregunta que si la uña puede absorber estas proteínas. Bueno, sí, realmente las células queratinizadas o bueno, la uña al ser formada por queratina son básicamente como
es como si fueran esqueletos de célula. O sea, se escucha como un poco extraño, pero son como células muertas, ¿no? O sea, es básicamente son capas y capas y capas de queratina. De hecho, si te quebras una uña, puedes ver cómo están las laminitas superpuestas, ¿no? Entonces, tú al ponerle una capa extra de queratina, se integra y refuerza las capas de abajo, ¿no? Porque tal vez la queratina dura que tú estás produciendo es un poco, tal vez no tiene suficientes enlaces de azufre, enlaces disulfuro, y no sé, probablemente por eso es que sea un poco más frágil. Entonces, al ponerle tú el esmalte con la queratina añadida, las hace más fuertes. Y una vez que te quitas el esmalte, la fuerza o el refuerzo de la queratina debe de permanecer en la uña. Los productos cosméticos veganos y los productos... Ay, perdón. Jennifer García Carrizo tiene otra pregunta. ¿Cómo funcionan los productos cosméticos veganos? Eh, Funcionan exactamente igual que los no veganos. La diferencia es que todo lo que se le añade a estos productos o la manera en la que se hace no contienen ningún ingrediente de origen animal. Y, por ejemplo, si te refieres a cómo se sintetiza el colágeno en nuestro cuerpo, porque también Florencia Ortigosa pregunta después de que el cuerpo, al tomar estos aminoácidos de origen vegetal, puede sintetizar el colágeno. Sí, porque realmente lo que ocurre es que cuando nosotros consumimos colágeno, o sea, ya sea colágeno vegetal, colágeno hidrolizado, gomitas, no sé, un platillo de cocido de carne, o sea, huesos cocidos y así, con carne y elotes y verduras, etcétera, eh, al, al nosotros consumir estos alimentos y pasar por un proceso de digestión, el ácido va a degradar las proteínas de cualquier manera, las va a fragmentar en péptidos. Entonces, no es así como que el colágeno que tú consumes en el alimento llega directo y se integra así a tu cartílago, ¿no? Eso no ocurre. O sea, lo que pasa es que entra al cuerpo, se separa en péptidos o aminoácidos y después nuestro cuerpo toma estos aminoácidos y pues los acomoda para formar el colágeno corporal. Y entonces, una vez respondidas estas preguntas, bueno, si tienen dudas, me lo escriben en el chat. Continuaremos con esto de las proteínas en la industria del vestido. La industria del vestido es la industria que se encarga de producir todo lo que utilizamos para vestirnos, o sea, ropa, zapatos, accesorios, todo. Entonces, ya vimos que hay fibras textiles, etcétera, etcétera, para construir estas ropas, pero también se utilizan productos menos procesados, digámosle así, directos de los animales, como las plumas y las pieles. O sea, podemos ver plumas de gallina para rellenar abrigos o de avestruz, de faisán, de pavo real en ropa, vestidos, en abanicos, pieles de zorro, de nutria, en abrigos para el frío. Pero no nada más en ropa que utilizamos nosotros, sino también en la ropa de hogar. Podemos encontrar almohadas rellenas de plumas de ganso, o si no, no sé cómo les llaman ustedes, edredones, duvets o cubrecamas que también están rellenos de plumas. Y bueno, aquí creo que esto es algo con lo que sí han estado más en contacto, las plumas para los carnavales, ¿no? Para todos los shows y todos los eventos se utilizan muchísimo, se tiñen y se crean todas estas obras de arte, ¿no? Porque las plumas es muy bonito mirarlas, son muy bellas. Muy bien, pues seguimos. Ahora tenemos otra pregunta para el público.
y vamos a volver a utilizar el móvil y vamos a ir al mismo sitio que antes y a introducir un código nuevo y responder a la pregunta ¿qué hay a tu alrededor ahora mismo que contenga proteínas? Y bueno, mientras escriben, contesto más preguntas. Vale. Juan Flores pregunta que si las plumas también contienen proteína. Las plumas están básicamente hechas de queratina. Latino. Y es uno de las principales fuentes de extracción de la queratina para los productos. También Carmen Delia nos pregunta que cuando se toman suplementos de colágeno no van directamente a los cartílagos, sino que antes pasan por el proceso de convertirse en péptidos. Sí, en el estómago se desbaratan, se separan en péptidos y posteriormente en la célula, las células que se encargan de construir estas proteínas toman los fragmentos, toman los aminoácidos y construyen las proteínas adecuadas, y ya que la proteína está lista, la mandan al lugar donde se va a adherir o al lugar que le corresponde, ¿no? Que sería, en este caso, los cartílagos. Yo voy quizás a completar la explicación, Nelly, diciendo que es como si fuera un proceso casi de reciclado, ¿no? O sea, tú ingieres esas proteínas y esas proteínas se reprocesan para generar otras proteínas, ¿no? A partir de esos fragmentos. Es como si, para volver al símil de la costura, te llegan muchos abrigos o muchas camisetas y las cortas, les quitas las mangas, la parte de adelante y de atrás, y luego en otra etapa posterior las vuelves a montar y las llevas a donde hacen falta. Es como un poco ese proceso. Entonces, vamos aquí a ver qué hay a tu alrededor ahora mismo que contenga proteínas. Pues vemos que la mayoría han contestado que animales y plantas, tejidos y materiales, comida y productos cosméticos. Bueno, yo creo que voy a hacer así la reflexión que seguramente el hecho de que la mayoría tenga tejidos, materiales y animales y plantas, más que productos cosméticos y comida, es porque seguramente están en el salón o en la oficina y pues tienen seguramente el sofá y pues otros materiales alrededor, o la lámpara o algo más, o una mantita o lo que sea, o un cojín relleno de plumas o lo que sea que esté. Y además están acompañados de las plantas o el gato o el perro mientras nos están viendo, quién sabe. Y que si a lo mejor estuviéramos pues, en un sitio como en el baño o en el dormitorio, pues igual habría más productos cosméticos a nuestro alrededor, yo creo. Vale, pues muchas gracias. Y esto yo creo que les va a servir un poco para bueno, cada vez que miren las cosas que tienen al alrededor, pues vean un poco dónde están esas proteínas de las que les estamos hablando. Vale. Muy bien. Ahora algunos datos curiosos. Si excluimos el contenido en agua del cuerpo, está formado por más del 45 o alrededor del 45% por proteínas. O sea, cuando digo que quitamos el contenido en agua es porque el cuerpo tiene un porcentaje de agua muy alto, más de la mitad de nuestro cuerpo tiene el contenido es agua. Entonces, si excluimos el agua, pues casi la mitad son proteínas, para que tengan como una idea de lo importante que son las proteínas, y el hecho de que tengamos tantas proteínas significa que hay cosas que están pasando constantemente todo el rato. Todas esas funciones están todo el rato sucediendo. Es como yo ahora estoy hablando, estoy mirando, estoy moviendo las manos y estoy pensando, y todo eso pasa porque hay proteínas que están haciendo cosas que hacen que yo sea capaz de hacer eso. Y bueno, pues eso es otra maravilla de la charla. Al menos 26 premios Nobel de Química, incluido el de este año, han sido atribuidos por descubrimientos relacionados con proteínas. Y estos son descubrimientos como pueden ser la secuenciación de la insulina, que les expliqué antes, o pueden ser descubrimientos que tienen que ver con modificar la función de una proteína por un fármaco con implicaciones médicas,
o pueden ser técnicas, el desarrollo de técnicas que nos han ayudado a estudiar las proteínas. Y algunas de esas técnicas las veremos más adelante. El récord Guinness de las uñas más largas del mundo lo tiene este señor que se llama Shirdar Shilal y las dejó crecer durante 66 años y entre todas midieron 9 metros de largo. Y aquí pues ven que, bueno, que cogen esta forma de curvatura, se van enroscando y pues por lo visto del dedo pulgar pues tiene una forma diferente que los otros dedos. No sé si esto es a propósito que lo ha hecho él o no. Y bueno, y pues es sorprendente, ¿no? Yo cuando vi la foto el otro día para preparar la charla me preguntaba, digo, ¿y este hombre cómo se viste? ¿No? Pues la verdad es que no tengo ni idea, a lo mejor tiene una manga con velcro o algo así, habría que investigar un poco. Para que se hagan otra idea, una sola célula tiene 42 millones de moléculas de proteínas. 42 millones de moléculas de proteínas. Y para entender cuál es la dimensión de una célula, cuando piensas en una mosca de la fruta, las chiquitas, cada mosca de la fruta tiene alrededor de 1 millón de células. Con lo cual, si te pones a pensar y haces un poco de matemáticas, pues si 1 millón de células tiene una mosca de esas chiquititas, cada célula 42 millones de moléculas de proteínas, ¿cuántas proteínas crees que puedes tener tú? O tu perro, o tu gato. Pues muchísimas. Y eso es como un poco la dimensión de lo importante que son y que tienen en la biología. Y para acabar, pues la palabra proteína deriva del griego proteios, que es el adjetivo de proto. Y proto significa como primero, primario, primigenio o primordial, como algo importante, ¿no? Y cuando clasificaron los tipos de sustancias biológicas, pues a las proteínas le dieron este adjetivo o este nombre ya intuyendo que tenían que tener una función muy importante en la vida. ¿Por qué las estudiamos, Nelly? El micro, Nelly. Perdón. Bueno, estudiamos las proteínas porque son de gran importancia en nuestra vida y en el desarrollo de enfermedades, ¿no? Empezando por la alimentación. Si nosotros no tenemos una alimentación balanceada y consumimos más proteínas o menos proteínas de las que debemos, tenemos un imbalance, ¿no? Y comenzamos a tener toda esta serie de síntomas y enfermedades. Por ejemplo, cuando no consumimos suficientes proteínas, nos empezamos a sentir débiles, con fatiga, no podemos tener un buen desempeño físico o mental, con dolores de cabeza, de mal humor. También nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune se ve deprimido, o sea, se ve afectado. Y cuando consumimos un exceso de proteínas, saturamos nuestro sistema, saturamos nuestro metabolismo y entonces el hígado y los riñones se sobrecargan de trabajo y no pueden hacer bien sus funciones. Ahora, por ejemplo, en el caso de que tengamos una dieta balanceada, pero seguimos teniendo problemas con las proteínas, puede ser que no las estamos absorbiendo de manera adecuada. Y por ejemplo, en la enfermedad celíaca, una proteína del trigo, el gluten, ingresa a nuestro cuerpo y detona una respuesta autoinmune, en donde nuestro propio cuerpo comienza a atacar las microvellosidades del intestino delgado. Y entonces, como estas microvellosidades están dañadas, ya no pueden absorber los alimentos como deberían. Otros factores que pueden afectar la mala absorción de todos estos nutrientes es estar expuesto a radiación, ya sea porque trabajas cerca de ahí o porque, no sé, tratamientos contra el cáncer o que tengas parásitos intestinales o un exceso de bacterias, o también hay muchos medicamentos que pueden interferir con la absorción de nutrientes, entre ellos las quimioterapias. Y bueno,
además de ser importantes para nosotros saber cómo alimentarnos y estar sanos, pues también nos ayudan a estudiar las enfermedades, ¿no? Porque como ya lo mencioné, en la enfermedad celíaca, una proteína externa entra a nuestro cuerpo y nos provoca esta respuesta inmune y nos provoca la enfermedad, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1 y en las talasemias, nuestro propio cuerpo es quien deja de producir una proteína necesaria para sus funciones. En la diabetes mellitus, las células beta del páncreas dejan de producir la insulina y entonces la glucosa ya no puede pasar desde la sangre hasta el hígado y después el tejido graso y los músculos. Y en las talasemias, la proteína que no se produce o se produce de manera errónea o aberrante es la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces, nos da como que esta serie de síntomas o signos sistémicos, nos sentimos mal y débiles, etcétera, etcétera. Pero también hay enfermedades que tienen, en las que las proteínas afectadas tienen mecanismos o procesos mucho más particulares. Por ejemplo, la atrofia espinal muscular, que es con la que yo trabajo. La proteína que no se produce en cantidades suficientes, esa proteína en realidad tiene funciones en todo el cuerpo y está involucrada en muchísimos procesos. Pero lo interesante de eso es que el único tipo de células que se dañan son las neuronas motoras, que son estas que están en verde, que parecen como unas arañitas. Estas neuronas motoras son las que conectan el cerebro con los músculos y le dicen al músculo que se tiene que mover. Entonces, eventualmente estos pacientes, bueno, presentan mucha debilidad y después atrofia muscular y en casos muy severos, los bebés de 3, 4 años necesitan respiración asistida porque están tan débiles que no pueden respirar por sí mismos y fallecen. Y bueno, también está la enfermedad de Huntington, donde una proteína se produce más larga o más grande de lo que debería. Entonces, como está más larga, al momento de plegarse, no se plega bien y no puede ir a hacer su función. Y después lo que empieza a hacer es que comienza a agregarse o a unirse con otras proteínas iguales a ella y a formar como bolitas. Y esas bolitas o agregados se adhieren a las neuronas y entonces esto genera mucha sintomatología neurológica como movimientos involuntarios, falta de coordinación o incluso deficiencias de las funciones mentales, ¿no? Y demencia. Y pues por este tipo de cosas, porque una proteína puede producirse, puede no producirse o puede producirse de manera equivocada. Por eso para nosotros también es importante estudiar todo el proceso de la producción de las proteínas, de sus funciones y sus interacciones. Porque desde el ADN al ARN, el proceso de transcripción puede ser que en ese momento haya habido algún error o en la traducción del ARN a la proteína o incluso al momento de degradarse hay proteínas que no se degradan de manera apropiada y se acumulan en el cuerpo causando problemas. Y bueno, dirán, ¿y esto cómo se aplica? Pues lo primero que tenemos que hacer con respecto a esto de las proteínas en la salud es cuando nos sentimos mal, vamos con el médico y él nos dice que necesitamos hacernos una serie de análisis clínicos, ¿no? Y, por ejemplo, las proteínas que se pueden detectar a través de estos análisis clínicos, te pueden hacer análisis de anticuerpos, de hormonas, de otras proteínas o de productos del metabolismo de las proteínas como la urea y la carnitina. Creatinina, la carnitina. Urea y creatinina. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo están nuestros niveles
de proteínas podemos saber qué tipo de terapia es la que necesitamos. Generalmente, lo que pasa es que vamos a tener una dieta no balanceada y vamos a necesitar suplementos. Entonces, podemos consumir suplementos de aminoácidos proteicos, suplementos, no sé, como vitaminas y minerales para favorecer la producción de proteínas o proteína de suero de leche para fomentar el crecimiento de los músculos, ¿no? Si alguien va al gimnasio y le interesa esto de la musculación. También hay otros tipos de terapias que están basadas en una proteína, o sea, se produce la proteína de manera sintética y se introduce directamente en el cuerpo para, digamos, normalizar los niveles de estas proteínas dentro de nuestro cuerpo y que no tengamos problemas, ¿no? Y algunos ejemplos de esos es la hormona del crecimiento y la insulina, que estas se producen de manera sintética en microorganismos como la Escherichia coli, que es una bacteria. Y, y bueno, la hormona del crecimiento se le da generalmente a los niños que tienen un retraso en su crecimiento, y la insulina pues a los diabéticos, ¿no? Además de esto, pues las vacunas, que la vacuna es prácticamente un agente externo que ingresa a nuestro cuerpo y que genera o estimula la generación de anticuerpos dentro de nuestro cuerpo. Hay vacunas que son virales o que son bacterianas o que están hechas a base de las toxinas que generan todos estos microorganismos. Y el diseño de cada proteína depende específicamente de cada proceso infeccioso o cada mecanismo de infección que tienen cada uno de estos microorganismos. Listo. Vale. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta en el chat de Juan Flores que dice: el ser humano casi no consume proteínas de semillas como son de girasol, linaza, ajonjolí, semillas de auyama, chía, quinoa, etc. ¿Consideran que es importante consumirlas? Aunque esta pregunta sería más para un nutricionista. Pues la verdad es que yo creo que sí que es importante consumirlas muchísimo. Si piensan un poco en lo que vimos antes del por qué son importantes las proteínas a lo largo de la vida comparado con la información genética, y yo les hablaba de la semilla que se convierte en planta, ¿no? Si tú piensas en la semilla, o sea, una semilla tiene que tener toda la, voy a llamarla así, la maquinaria proteica necesaria para utilizar lo que está en esa semilla más el agua que uno añade para regar y generar esa planta. Entonces las semillas en general son muy ricas en proteínas porque el destino de esa semilla era plantarse y generar una planta, ¿no? Entonces tiene la necesidad y el contenido para hacer esa transformación. Y sí que son muy importantes, o sea, yo, vamos, estoy convencidísima de que sí, y se pueden pues consumir pues en ensaladas. Si haces pan, pues se las puedes añadir al pan, o pues no sé, múltiples utilizaciones, y sí que son importantes. Pero sí que es verdad que ni Nelly ni yo somos nutricionistas, pero sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo como vegana, que no consumo carne ni ningún producto animal, generalmente las personas vegetarianas y veganas están más orientadas a consumir bastantes semillas. En mi caso forma una gran parte de mi dieta. Entonces creo que es un poco también que hay una falta de difusión, de que la gente no sabe que son ricas en proteínas, pero sí es importante. Vale, y ahora vamos a ver un poco en el laboratorio cómo estudiamos las proteínas. Pues hay muchísimas técnicas para estudiar las proteínas, y lo que hemos querido hacer es un poco ilustrar desde el laboratorio la imagen típica que tienen todos en la mente, que se parece igual más a algo así o algo así, hasta técnicas más especializadas que iremos viendo a continuación. Y bueno, para que sea un poco ilustrativo, este es el laboratorio donde trabaja Nelly, y este es el laboratorio donde trabajo yo, y analizamos aquí nuestras proteínas y nuestras muestras.
Y pues aquí hay otras imágenes de fotos diversas, espero que se puedan ver bien en la pantalla, pero lo que hacemos básicamente se puede resumir en estas cosas, ¿no? O sea, cultivamos células o se cultivan células, también se puede trabajar con animales, pero en eso pues no vamos a entrar porque ya es como mucho más complejo. Pero pues hacemos el cultivo celular y de ese cultivo celular pues se extraen o puedes expresar la proteína que estés estudiando, la extraes, la purificas. Es muy importante también el proceso de almacenamiento de las muestras, tanto en estado celular como en el estado de la proteína ya extraída, porque eso por varios motivos. Por ejemplo, en el hecho de almacenar las células te permite, o sea, se guardan en una cámara de nitrógeno líquido, es como un envase muy grande, y ese nitrógeno líquido está puede alcanzar temperaturas de menos 190 grados centígrados. Entonces son temperaturas muy, muy frías que hacen que las células se mantengan vivas, pero congeladas, ¿no? Y entonces tú más adelante, dentro de 1 año, de 2 años o de 3 años, cuando tú las necesites, puedes recuperar esas células, perdón, puedes recuperar esas células y volver a utilizarlas para tu investigación. Y luego a nivel de las proteínas, cuando ya tienes la muestra, es importante saber almacenarla bien para que no se degrade, porque cuando tú las quieres estudiar, es importante el hecho de tener la muestra lo más cercana a un estado biológico relevante posible. Entonces lo que quieres es mantenerla lo más, pues eso, sin que se degrade, intacta posible para poder luego analizarla. Y pues también hacemos cosas como separar las proteínas en geles. Estos son unos geles que parecen una especie de gelatina, pero en realidad es acrilamida. Y utilizamos estos geles para separar las proteínas, que más o menos dan una imagen algo así. Entonces aquí cada banda, en esta imagen aquí a la derecha, en el medio, cada banda corresponde a una proteína o a una mezcla de proteínas que tienen el mismo tamaño. Cuando separamos las proteínas por geles, se separan por tamaño. Entonces todo lo que está a la misma altura tiene el mismo tamaño. Y estos colores de aquí, que están así como más claros, separados, azul y rojo, son lo que llamamos marcadores de peso molecular, que es lo que nos da para calibrar para nosotros saber qué tamaño tienen. Y estas proteínas se pueden pues detectar y cuantificar en el laboratorio por métodos, por ejemplo, de Western blot, que no vamos a entrar en detalle de lo que son, pero utilizamos anticuerpos específicos para la detección de una proteína concreta. Entonces tú estás interesado en detectar, vamos a volver a la insulina, a detectar la insulina en tus células, pues tienes unos anticuerpos que te van a dar, que van a reaccionar, van a interaccionar con tu proteína y luego eso por técnicas de revelado, como si hiciéramos una foto, pues da este tipo de imágenes, donde tenemos estas bandas grises o negras. ¿Cuáles son otras maneras de estudiarlas? Pues mira, por ejemplo, tenemos microscopía, que puede ser de luz visible o de fluorescencia. En este caso, este es un microscopio de alta resolución en fluorescencia de la plataforma de microscopía de aquí en Sheffield, en la universidad. Y pues este es como el otro ángulo del microscopio, donde se puede ver pues la persona que lo está usando y las imágenes que se están generando aquí al final. Y en este microscopio de fluorescencia se pueden obtener imágenes de este tipo. Estas son imágenes en las que, ¿cómo funciona esto, no? Porque hablo de fluorescencia. Lo que hacemos es que nos interesamos en una proteína y esa proteína le vamos a poner una especie de etiqueta fluorescente, ¿vale? Esa etiqueta suele ser un compuesto químico, a veces puede ser incluso otra proteína fluorescente. Entonces, esa etiqueta que le hemos puesto a la proteína que queremos detectar, pues tiene una señal en fluorescencia que podemos detectar con el microscopio y tener imágenes así. Entonces, cuando utilizamos la microscopía de luz o fluorescencia, lo que queremos muchas veces entender es dónde está la proteína localizada en mi célula. Y si
Me parece que Alejandra tiene el micrófono abierto. Y me parece que, y bueno, y esta microscopía para lo que sirve es para muchas veces entender las formas de la célula. Por ejemplo, en este caso es una proteína que está en la estructura celular, podría bien ser la actina. Entonces la actina, que forma estos filamentos que dan forma a la célula, son los que se ven. Aquí tenemos otro ejemplo, mucho más visual y bonito, en el que vemos los filamentos de actina también en verde, y en rojo lo que se ve son los ribosomas. Entonces vemos los ribosomas porque la proteína que tenemos, la etiqueta roja esa que podemos ver en fluorescencia, es una proteína específica de los ribosomas. O sea, esta proteína, de las mitocondrias. Esta proteína solamente es específica de las mitocondrias, con lo cual nos permite ver las estructuras mitocondriales. Y en este caso, pues tenemos esta foto maravillosa, que son superposiciones de proteínas de filamentos, y vemos pues cómo se van creando los filamentos y cómo las proteínas intervienen en la creación de estos filamentos, y pues cada color es una proteína. Y pues esta es una de las técnicas que obtuvo el premio Nobel. Otra de las técnicas es la criomicroscopía electrónica. Este también es uno de los instrumentos que tenemos aquí en Sheffield. Y en este caso, en vez de utilizar un haz de luz, ya sea visible o en fluorescencia, lo que utilizamos es un haz de electrones. Entonces, este haz de electrones, al ser de un tamaño mucho, mucho más pequeño, pues conseguimos una resolución muchísimo mayor. Y si con la microscopía de luz podíamos ver estructuras de tamaño celular, con microscopía electrónica podemos ver proteínas. Somos capaces de ver la estructura de la proteína. Y también necesita estar a temperaturas muy, muy bajas de nitrógeno líquido, entre menos 160 y menos 190 para poder funcionar. Y en este caso, esta imagen es la imagen de una molécula, o bueno, esta es una molécula de ferritina que transporta el hierro. Y esta es como la solución, o la disolución de moléculas de ferritina. Entonces cada bolita de esta imagen sería una molécula de ferritina, y aquí pues vemos un corte angular de una de ellas, y aquí pues se ve la molécula, donde se ven la nube de electrones de cada una de los átomos de la molécula de ferritina, y así se estudia. Entonces es muy importante entender la estructura de las proteínas, porque entendiendo la estructura de las proteínas, pues se pueden entender cómo interaccionan con otras proteínas, se puede entender cómo desarrollar fármacos que interactúen con esas proteínas de manera específica, y es un campo muy, muy amplio y donde se hace muchísimo trabajo. Luego tenemos la cristalografía de rayos X, que también es otra de las técnicas que tuvo un premio Nobel, la criomicroscopía electrónica también. Y aquí hay dos fechas, porque una de ellas es el desarrollo de la técnica que se utilizaba para entender la estructura molecular de cristales, y el otro premio Nobel en 1946 es por tener la capacidad, o por haber desarrollado la manera de generar cristales a partir de proteínas. O sea, en la criomicroscopía puedes analizar tus muestras en una disolución, como si fuera pues esta botella de agua o ponemos azúcar dentro, pero en rayos X necesitas tener los cristales de azúcar. Y entonces hasta ese momento no se podían generar cristales de proteínas, o no se sabía cómo hacerlo, y pues sí que estos son ejemplos de cristales con los que se generan estructuras de proteínas. Y los rayos X lo que hacen es crear un patrón de difracción, y a partir de ese patrón de difracción se genera como un mapa en 3 dimensiones de dónde están los átomos. Y es con estos cristales y la criomicroscopía que se entiende se llegan a entender las estructuras que veíamos al principio con la geometría y todo eso.
Otro ejemplo de técnica es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Estos también son instrumentos de aquí de Sheffield. Y estos son dos ejemplos. Y en este caso hemos puesto estas imágenes para que entiendan un poco la dimensión, ¿no? Si hasta ahora habíamos visto pues uno de los microscopios encima de una mesa y habíamos visto pues los rayos X también encima de una pollata. Aquí estamos viendo un instrumento que este de aquí ocupa 2 plantas. O sea, es un instrumento que son unas dimensiones muy grandes porque el campo magnético que genera es muy grande para poder tener una mayor resolución. Y aquí en pues vemos que estamos con una escalera de 7 peldaños y pues ese es el tamaño del instrumento. O sea, son instrumentos de dimensiones importantes. ¿Y para qué sirve la resonancia magnética nuclear? Pues también es una técnica estructural. En este caso, pues los datos, en vez de ser imágenes, que son como mucho más visuales, pues son datos así como de intensidad. Y en este caso, cada punto de la imagen o cada pico aquí en 3D es un enlace hidrógeno-nitrógeno de una proteína. Entonces, la resonancia magnética funciona porque cada átomo es capaz de absorber la resonancia magnética a una longitud específica dependiendo del entorno en el que se encuentre. Entonces, sabiendo eso, se pueden ir estudiando los tipos de enlace entre los distintos átomos. Este es un mapa de nitrógeno-hidrógeno, pero podríamos tener otra imagen de nitrógeno-carbono, o carbono-hidrógeno, o carbono-oxígeno, y así ir creando un mapa tras otro de tipos de enlace que en 3 dimensiones pues va completando la estructura de la proteína. Y el último que les enseño es la espectrometría de masas, que también las técnicas de espectrometría de masas tuvieron el premio Nobel en 2002, que permitían el estudio de proteínas. Y estas son imágenes de la plataforma de espectrometría de masas que llevo yo aquí en Sheffield. O sea, mi puesto aquí en la universidad es de manager de la plataforma de espectrometría de masas para proteínas, y estos son los instrumentos que tenemos. ¿Y en qué consiste la espectrometría de masas? Pues utiliza las características de masa-carga de las proteínas para su manipulación. O sea, necesitamos proteínas que tengan carga. La carga viene dada por los grupos funcionales de los aminoácidos que vimos al principio, y entonces una vez que tienen carga, esas proteínas las podemos manipular por campos eléctricos y magnéticos. Y al manipularlas generamos datos que nos dan información del tamaño y de la masa. Entonces, la masa, o digamos, de la masa traducida en tamaño, por llamarlo de alguna manera. La masa, que lo expresamos como masa carga, pues puede ser muy informativo para entender qué proteína tengo o qué péptido de la proteína tengo, y también para entender qué secuencia de la proteína tengo. Una de las diferencias, yo creo, importantes de la espectrometría de masas con respecto a las otras técnicas es que en las otras técnicas estamos centrados como en una sola proteína. Estamos estudiando pues la insulina, la ferritina, un receptor, o a lo mejor una interacción entre 2 proteínas. Entonces tienes un complejo proteico entre 2 proteínas. Pero la espectrometría de masa, la diferencia es que te permite estudiar muchísimas proteínas a la vez. Entonces tenemos muestras en las que somos capaces de identificar y cuantificar miles de proteínas a la vez. Por ejemplo, las muestras que trabajamos con Nelly, pues son muestras en las que llegamos a identificar pues varios cientos de proteínas a la vez. Y con esa información obtenemos datos que podemos ilustrar de esta manera, y son bastante como fáciles de entender, en el sentido de entender. Vamos a ver si me explico. Son
esta visualización de los datos es más fácil de entender que cuando hacemos los cálculos que van más allá. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos 3 grupos de muestras, estas 3 y estas 3, y aquí cada línea es una proteína. Entonces, y el color significa la intensidad. Cuanto más oscuro, menos intenso, cuanto más brillante, más intenso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un grupo de proteínas que están claramente, hay una cantidad mayor de estas proteínas en estas muestras comparado con estas, donde los colores son más oscuros. Entonces, dependiendo qué muestra sea y lo que estés estudiando, pues una manera bastante buena de entender qué proteínas están implicadas en ese proceso que estás estudiando. Y ahora pues vamos a darles un poquito pues no sé, aroma de lo que está pasando. ¿Cuál es la innovación basada en proteínas actualmente que se está haciendo? Una de las cosas que se está haciendo, que hemos cogido ejemplos que nos parecían como muy relevantes para el momento actual del planeta y que esperamos para el futuro, ¿no? O sea, estamos enseñándoles ejemplos de cosas que creemos que van a estar en el futuro, cosas que van a ayudarnos a tener un futuro. Y uno de ellos, pues, es la bioremediación. Entonces, la bioremediación es una biotecnología que utiliza microbios, bacterias o hongos y plantas, o las enzimas extraídas de estos microbios y plantas para quitar la contaminación de suelos y aguas. Entonces, si pensamos en las enzimas, y me vuelvo al ejemplo de la costurera y esa transformación, estas enzimas son muy específicas y cuando trabajamos con ellas en suelos y aguas, lo que hacen es convertir un compuesto contaminante en un compuesto que es inofensivo para el medio ambiente. Entonces, cada vez hay más y más desarrollos muy innovadores y aplicaciones muy, yo diría, esperanzadoras para utilizar métodos de bioremediación en zonas que están afectadas por la contaminación. Otro ejemplo de innovación basada en proteínas es, por ejemplo, que es para generar alimentos para uso en acuicultura. Si pensamos en la acuicultura, ¿no? Pues decimos, bueno, pues es que estamos aquí cultivando a nuestros peces de manera controlada y en la pecera marina esta, y aquí, ¿sabes? Está muy bien porque no estamos tocando los peces salvajes y tal, pero hay un problema. El problema es que aunque tú tengas tus peces y los tengas cultivados aquí de manera controlada para no tocar la fauna salvaje, estos peces se alimentan, muchos de los piensos con los que se alimentan estos peces están hechos de harina y de aceites de pescado. Entonces, estás como favoreciendo, pues, o tratando de generar alimento de manera sostenible de una forma, pero te estás olvidando de que la fuente de alimentación de esos peces sigue siendo parte del problema. O sea, necesitas extraer aceites de pescado para hacer los piensos que alimenten a estos pescados. Entonces, pues ahí es como un tema un poco complejo. Y muchas veces cuando pensamos en un alimento sostenible, a veces no es el alimento en sí, es de dónde vienen las cosas necesarias para producir ese alimento. Y ahí vuelvo quizás a recordarles la imagen de cuánta agua se necesita. No es porque la vaca tenga mucho contenido en agua, es porque la vaca necesita comer, y necesita comer en campos que se riegan, pues hay una cadena. Y entonces en este caso, pues la cadena es el pez que se muerde la cola. Pues hay una tendencia o una empresa, una gente que está trabajando en utilizar madera como fuente de alimentación para acuicultura. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan la madera, que la madera es
muy rica en celulosa y lignina. Entonces esta madera que es rica en celulosa y lignina no se puede comer. O sea, intenta darle un mordisco a un cacho de madera y ya verás que es imposible. Y entonces lo que hacen con esta madera es que hay unas levaduras que son capaces de transformar estos productos de celulosa y lignina en proteínas. Entonces es una proteína que proviene de la transformación de un producto no proteico. Y esta proteína se utiliza para hacer piensos para la acuicultura, con lo cual estás rompiendo el ciclo ese. Ya los recursos para alimentar a tus peces no vienen también del mar, sino vienen de otra fuente. Y esta madera en muchos casos pues puede ser de desperdicios de aserraderos o pues carpintería o cosas por el estilo. Nelly, te veo como que tuvieras una pregunta. Sí, lo que pasa es que ya tenemos que terminar a las 7. Entonces, tenemos una pregunta que preguntan en qué alimentos se encuentran los aminoácidos. Todas las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, mientras tengas una alimentación balanceada en proteínas, vas a tener acceso a todos estos aminoácidos para producir tus propias proteínas. Vale, pues voy a seguir, para que nos dé tiempo. 2 ejemplos más que tenemos. Uno es, por ejemplo, nuevos biomateriales y aplicaciones. Uno muy interesante que me parecía era poner este de la fibroína, por el hecho de los gusanos de seda y pues toda la cultura de la seda en Canarias y en La Palma. Y es que, por ejemplo, la proteína esta de los gusanos de seda se está utilizando ahora para generar embalajes alimentarios, esponjas y geles. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues normalmente, bueno, si piensas ahora, los embalajes alimentarios, esponjas y, bueno, y otro tipo de materiales son todos plásticos. Cuando desechas el plástico, pues, o si se puede reciclar, se recicla, pero si no es un material que es muy difícil su biodegradación en el entorno. Si tenemos envases que están hechos de proteínas, pues estos envases permiten que cuando tú ya te quieras deshacer de tu esponja o de tu embalaje alimentario, pues lo puedas poner en tu pila de compost o lo puedas llevar a, bueno, que sea fácil de devolver esa proteína en el ciclo vital del planeta. Otro ejemplo serían, por ejemplo, estos materiales para uso textil y hechos de, en este caso son pieles hechas a partir del micelio de hongos, y pues también es la misma comparación que con los embalajes alimentarios. Normalmente tenemos, no quiero piel, vale, pero compras una piel que es plástica, ¿sabes? O una chaqueta que es de piel plástica. Bueno, pues la piel plástica luego pues no se puede reciclar y generan residuo que dura mucho tiempo, ¿no? En el medio ambiente. En este caso son materiales que están hechos con proteínas, entonces pues protegemos al animal, pero también estamos protegiendo al medio ambiente. Y pues tenemos otro caso que es proteínas de la seda de araña, que se produce con métodos de bioingeniería y fermentación, y tampoco no hay ni arañas implicadas en el proceso, sino es de manera, pues de manera industrial, y pues son biodegradables. Y para terminar, este que me parece maravilloso y tengo como unas ganas de verlo ya en marcha, increíble, es que se están dando los primeros pasos para que nuestras pantallas de los ordenadores, que están hechas de LED y las pantallas de cristal líquido, pues se conviertan o empiecen a hacerse con proteínas luminiscentes. Y hay lo que se llaman los BioLEDs. Entonces tenemos proteínas luminiscentes, las mismas que utilizamos para la microscopía en fluorescencia, que se pueden poner dentro de una especie de goma que también está hecha de proteínas y pues generan la misma luz que las pantallas actuales, pero son biodegradables. Porque ahora mismo hay dos problemas de recursos y de reciclaje de las pantallas
tanto LED como las de cristal líquido. Y bueno, y con esto pues vamos ya, me parece casi que a terminar. Y vamos a hacer una reflexión para terminar, ¿no? Este año es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y el lema de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias era proteger la ciencia es proteger la vida. Entonces, Nelly y yo hemos querido hacer una reflexión de lo que significa para nosotras esta frase y pues es lo que queremos compartir con ustedes aquí, ¿no? Para nosotras, proteger la ciencia para proteger la vida significa obtener nuevos recursos orgánicos biodegradables de manera sintética, que protejan la vida animal y vegetal, que contribuyan a crear un futuro regenerativo y a luchar contra el cambio climático, por supuesto. Y hacer una reflexión de que, como han visto a lo largo de la charla, o sea, estamos todos conectados, no es una proteína, son muchas que trabajan en equipo. No son solo las proteínas, son las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los azúcares que trabajan en equipo. Y es como que yo creo que el futuro nos brinda una oportunidad, o el presente nos brinda la oportunidad, vamos a cambiarla así, de trabajar en equipo y de entender que todo está conectado y que tenemos que implicarlos en esto. Bueno, y esto es una pregunta para casa. Ahora estamos oyendo mucho los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, calculo que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con estos objetivos y me gustaría preguntarles en cuáles creen que las proteínas podrían ayudar o tener un papel importante. Todos estos objetivos también están muy conectados entre sí, muchos de ellos, pero hay algunos que son como más obvios, entender que las proteínas pueden tener un papel. Por ejemplo, pues en Hambre Cero, entender las fuentes, de dónde vienen las fuentes de nuestra alimentación, en la salud y bienestar, por supuesto. En la industria y en la innovación, pues hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar, como hemos visto, basadas en proteínas. Entonces, pues me gustaría que, como deberes para casa, pues hicieran este pensamiento de cómo las proteínas nos van a ayudar a resolver los retos actuales de la humanidad. Y bueno, y a partir de aquí tenemos un juego, son las 7:03, les invito a quedarse para que hagan el juego este cortito antes de irnos a casa. Y bueno, así que lo voy a poner. Tienen que coger el móvil también. Y vamos a ver de qué se acuerdan. Vale. Y aquí tienen que ir al sitio este que se llama www.kahoot.it. KAHOOT.it. Y poner el pin que aparece en pantalla. Vale, Lidia ya está conectada, muy bien. A ver, ¿quién más se anima al juego? Florencia, muchas gracias. No sé entrar. Bueno, no te preocupes. Ya. ¿Tienes el móvil? A ver, Juanpe. Bueno, vamos a esperar un poquito más por si alguien se anima a entrar. Jazmín o Yasmín. Polo o Pollo. Vale, pues empezamos. Venga, pues vamos a empezar. El maravilloso mundo de las proteínas. Pregunta, ¿qué son las proteínas?
Biomoléculas que solo sirven de alimento, biomoléculas que tienen multitud de funciones biológicas, biomoléculas derivadas de los plásticos naturales, una mezcla de azúcares y lípidos. Entonces en la pantalla del móvil tienen que seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. A ver. Pollo va ganando. ¿Verdadero o falso? Las proteínas representan menos del 5% de nuestro cuerpo. Falso, muy bien. A ver, Pollo sigue ganando. Pregunta, ¿las proteínas pueden tener funciones de defensa, estructurales, de transporte o todas las anteriores? Todas las anteriores. Muy bien. A ver, Florencia va ganando ahora. Pregunta, ¿Filomena es científica, cuidadora de animales, empresaria o jardinera? Científica, muy bien. A ver, Florencia, vas arrasando, chiquilla, muy bien. Pregunta, ¿dónde se encuentran las proteínas? En los mamíferos, en el mundo vegetal, en todos los seres vivos, en las bolsas de petróleo. En todos los seres vivos. A lo mejor esto fue un dedo mal puesto ahí, porque petróleo no. A ver, Florencia. ¿Verdadero o falso? Entender las proteínas no ayuda para nada al futuro del planeta. Falso, muy bien. Florencia sigue ganando. Pregunta, una de las técnicas para estudiar proteínas es la resonancia estupefacta vibracional, resonancia magnética nuclear, vibración magnética coclear, impedancia magnética nuclear. Esta era un poco confusa. O sea, bueno, así que está hecho a propósito. Ahora Pollo vuelve a la escena. ¿Verdadero o falso? Esta charla me ha cambiado la manera de entender las proteínas. Verdadero, mira qué bien. Pues muchísimas gracias, chicos. La verdad es que ha sido un placer. Ha ganado Florencia. Tercer lugar, Jazmín, segundo lugar. Y primer lugar, para Pollo. Enhorabuena. Es que tiene unos móviles muy rápidos. Sí, eso parece. Vale. Sí, sí, sí. A ver, necesito salir de aquí. Bueno, gracias, ha sido excelente. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Felicidades, estupendo. Bueno. Lindo. Y pues vamos a salir de aquí. Yo voy a parar de compartir. Y nada, vale. Me alegro de verles y de que hayan disfrutado. Esperamos que sí. Y bueno, y esperamos que a lo mejor pronto podamos volver a vernos. Venga, gracias, Nelly. Y bueno, o sea, otra cosa quizás para terminar, que esto ha sido como un trabajo, yo creo, muy bonito y para Nelly y para mí muy emocionante por varios motivos, ¿no? Por tratar de transmitirles nuestra pasión por lo que hacemos y también por tratar de hacerlo dentro de un marco de divulgación y bueno, que lo hemos hecho con mucho cariño y para mí personalmente significa mucho abrir este puente con Canarias desde aquí y espero que se quede abierto. Sí, y que descarguen nuestro juego desde el link de las Semanas de la Ciencia.
Sí, hemos puesto exactamente donde está el evento, en las Semanas de la Ciencia, un juego descargable de cartas para la memoria que les puede ayudar a, bueno, a pasarlo bien en familia o en el cole o lo que sea. Y dentro de un ratito les llegará un email pidiéndole feedback. Entonces, bueno, pues si nos quieren dar feedback de cómo les ha parecido la charla y lo que han disfrutado, pues ahí estamos. Maite, Roberto, no sé si quieren decir algo. Quiero hacer una pregunta tonta, pero quiero saberla. A ver. Cuando uno es calvo es porque le falta queratina. Cuando uno es calvo es porque le falta queratina. A ver, Nelly, ¿quieres contestar? No, eso generalmente es genético o hay enfermedades autoinmunes que causan alopecia. Pero lo que ocurre es que la raíz del folículo piloso, la raíz del cabello, las células, comienzan a morir, entonces no pueden seguir formando cabello. Pero no tiene nada que ver con la queratina. La queratina realmente son células muertas. Bueno, es una proteína, pero es un proceso por el cual las células quedan como en esta manera, como de pequeños esqueletitos y forman laminillas. Es como si fueran células muertas, por eso digo. Oye, otra pregunta. ¿Puede modificarse el ADN mediante medicamentos? Bueno, es un poco difícil de explicar esto. En principio no, pero existen las terapias génicas. Las terapias génicas se introduce alguna secuencia a nuestro cuerpo, pero generalmente estas secuencias únicamente van a hacer van a estimular la producción o la silenciación de las proteínas, ¿no? De lo que podemos hacer, producir, pero va a ser en una región muy específica. Y, por ejemplo, a nivel germinal o a nivel como que de nuestro cuerpo completo, no se puede cambiar el ADN. O sea, una vez que ya eres un humano formado, no, solamente sería viable a nivel óvulo, espermatozoide o cigoto. Pero eso está, es en contra de la ley. No se puede hacer eso en células, en un ser humano, vaya, no se puede experimentar de esa manera. Muy bien, gracias. A ti. Vale. Bueno, Roberto y Maite. Adelina, Nelly, muchas gracias gracias por estar aquí esta tarde compartiendo con todos nosotros esta formación. Muchas gracias a los participantes.